Bueno, ¿cómo les fue con la tarea? Je veux regarder. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién quiere compartir la tarea? Rapidement. Yo, Carlos, es que tengo unas Dale. inquietudes. Uno, es que, bueno, en muchos electrodomésticos que vi, pues aparecía algo que era HZ. Quería preguntarle, ¿qué es eso? Y siempre, Hercios. 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 Sí, esos son los hercios. Ok, ejercicios. Otra preguntita, lo que pasa es ¿Te que en el acuerdas? ¿Se equipo, acuerdan todos qué son los hercios? Juana se quedó con cara de o está haciendo otra cosa o quedó con cara de Yo, Carlos, creo que la clase pasada explicaste que eso era como la cantidad por segundo que viene y va la electricidad, dependiendo si es alterna o directa. no, alterna. En la directa no hay hercios porque no hay periodo. Es decir, no hay Sí, negativo, positivo, no. entre la cantidad de veces que va y viene la energía Eso. durante un segundo. Perfecto. La la cantidad vez. de veces que se prende y se apaga, pues sí, que va y viene la energía, está bien dicho. Muy bien, muy buena respuesta. Excelente. Ok, vale. Esos son los HZ, los hercios, sí. ¿Qué más, Gracias, Caro? Carlos. Carlos, otra cosita, lo que pasa es que en el equipo de sonido me aparecían dos numeritos con la V, entonces no sé cómo sería, porque mire, en el equipo de sonido me parecía de 110 rayita 127 y al ladito me parecía 220 rayita 240 y no sé entonces cuál será. Bueno, eso no nos importa mucho. El voltaje, porque eso es el voltaje, ¿sí? 110 y 120 o 127, como decía ahí, es el voltaje que manejamos acá. Y en Europa y en Perú, en Argentina y en otros países, muchos países trabajan a 220 voltios. ¿Sí? Entonces quiere decir que tu equipo de sonido es internacional, o sea, que se puede conectar acá y se puede conectar en Europa, en cualquier lado, ¿sí? La mayoría de las cosas hoy en día, bueno, no, la mayoría no sé, pero muchas cosas las hacen de tal manera que uno las puede cargar y en Europa simplemente el conector es muy diferente, simplemente con un transformador, con un aparato que cambia la conexión, lo puede conectar y no pasa nada, no se quema. Cuando el aparato solo es para 110, y si lo conecta a 220, se daña. Pero muchos aparatos hoy en día, me atrevería a decir que la mayoría, funcionan para acá y para allá, sobre todo los portátiles, los aparatos portátiles, es decir, los celulares, los portátiles, los equipos, los computadores portátiles, no sé, las afeitadoras, por cierto, necesito usarlas. Todo eso, pues evidentemente funciona a 112.20. Ah, vale, Carlos. Otra preguntita, lo que pasa es que yo tengo un aparatico en mi casa. Es un aparatico y luego conectan el bombillo en ese aparatico. Y ese aparatico se prende solito, o sea, cuando es un sensor, eso se llama sensor, es que le voy a preguntar el nombre, sensor. Sensor Ok, de movimiento, gracias. sí. No se llama sensor, se llama sensor de movimiento, porque hay sensor de luz, sensor de temperatura, o sea, cualquier cosa eléctrica, una cosa eléctrica que determina las condiciones ambientales para cumplir un trabajo, no sé si sonó muy técnico, es un sensor. Es decir, un aparato que detecta si estaba el clima muy seco y prende los aspersores, es un sensor de temperatura. Si detecta que algo está muy caliente y lo apaga, es un sensor de temperatura. Si o prende un ventilador, es un sensor de temperatura. Si todas las luces tienen sensores de luz. Entonces, cuando se va el sol, cuando el sol ya no está, ese sensor hace que la luz se prenda. Y cuando sale el sol, pues el sensor lee, sensa, determina lo que pasa y entonces ve, hay luz, entonces me apago. Y en tu caso, eso es un sensor ultrasonido que está constantemente mandando señal y cuando hay alguna interrupción o algo así, entonces manda la orden, digamos, al aparato de que se prenda.
Ah, vale, Sensor de gracias, movimiento. Carlos. Con todo gusto, pero vas a proyectar la tarea. Carlos, yo la hice manual. Es que mire, pues La hiciste manual, por favor, qué anticuada. Ay, profe. Ay, Carlos, qué pena. Pues no sé, es que se me fue más fácil ir Bueno, marcando. entonces léela, léela. Sí, sí, es verdad, pero hay que pasarla, aunque les voy a dar un formato, entonces no pasa nada. Bueno, ahorita la muestras. Léela, Carol. Ay, bueno, profe, bueno, Así poco a bastante. poco para ver, digamos, los errores y es para todos, porque las cosas son ya este mundo global, más o menos todo funciona igual. Ok, bueno, Parlé. uno, pues mire, el cargador, pues el mío, Sí, encontré que tenía pues 5 voltios, 2 amperios. sí. También encontré que el cargador del computador pues tenía de 100 a 140 voltios y tenía 1,7 amperios, ¿sí? En base al, Mm, ya al eh, señor, acuérdense que tenemos siempre eh, tres casillas mínimo, ¿sí? Tres casillas, pues, ay, sí, que sí, son cuáles. el voltio, el amperio y los vatios. Exactamente. Exacto. Entonces, voltios, amperios y vatios, ¿sí? Pero acuérdense también que yo les que les hablé la clase pasada de que la relación siempre es la misma. O sea, ¿cuál es la constante? ¿Qué es lo que se mantiene? No sé si se acuerdan que hicimos con el celular. Con el celular hicimos el ejercicio de multiplicar los voltios por los vatios cuando está a 110 y los voltios pues, los voltios por los amperios cuando está a 5 voltios. ¿Se acuerdan que consumía 5? Bueno, vamos a empezar más bien, porque es que hablar en el aire. El regulador o el, el cargador de Carol es excelente. Entonces, porque normalmente, bueno, dice 2 vatios, bueno, no sabemos exactamente si los logra, pero supongamos que sí. Entonces, es un buen cargador porque la mayoría no carga a ese amperaje. Pero entonces, ese cargador tiene 5 voltios y 2 amperios, ¿verdad? Entonces, 5 por 2 da 10 vatios. O sea, ¿correcto? Si hacemos el trabajo, o sea, si hacemos la cuenta desde los 110 voltios, entonces vamos a reemplazar estos 5 voltios, pero los 10 amperios los 10 vatios tienen que quedar igual. Los vatios siempre son los mismos. Es el trabajo que hace el aparato. Entonces, vatios igual a voltaje por intensidad. Entonces, los vatios los tenemos que son 10, es igual al voltaje que lo tenemos que es 5 perdón, en este caso vamos a hacerlo de 110, ¿no? 110 voltios por el amperaje que no lo tenemos porque el amperaje va a cambiar porque estamos elevando el voltaje. El voltaje sí lo tenemos, ¿sí? Son 110 lo que lo conectamos a la corriente y el vatiaje sí lo tenemos porque es el mismo que teníamos antes que ya hicimos la cuenta acá, los vatios no se modifican. Entonces, necesariamente se modifican los amperios, ¿cierto? Entonces, 10 dividido entre 100 es igual ¿a cuánto? ¿Cómo, Carlos? ¿100 dividido entre 100? No, 10 Ah, 10 le 10 entendí, 100. vatios, 10 vatios, 10, este lo paso acá a dividir, entonces 10 vatios dividido entre 100, 0,1. 0,1 amperios, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro, uy, se me torció la esta, perdón. Nosotros tenemos que tener claro de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos tres elementos que son los vatios, los voltios y los amperios, ¿no?
Entonces, tú perfectamente dices 5 voltios y 2 amperios porque tu cargador te daba la información precisa y nada más. Ahora ya la estamos embarrando en el segundo caso porque me dices que tu aparato, ¿qué aparato fue el segundo que me dijiste? El cargador del computador Ujú. decía voltios 110 a rayita 240. Voltios son Sí. 110, es decir, tú tienes un aparato, acuérdate, tú tienes un aparato que de 110 voltios en corriente alterna, pasa a un voltaje X en corriente directa, que no son 110 voltios, si no, no conectarías esto. Aquí en el cargador del celular pasa de 110, tienes el cargador del celular y pasa a 5 voltios de corriente directa y 110, perdón, de corriente alterna, ¿sí? Entonces nosotros claramente, por eso se llama transformador, por eso se llama rectificador, por eso se llama reductor también, por el cargador, ¿no? Ese cargador del celular, cargador del computador, evidentemente lo que hace es reducir el voltaje y convertirlo a voltaje a corriente directa. Ya la corriente viene así, como dijimos, y de repente, a partir de pasar por acá, se vuelve una corriente directa. ¿Sí? ¿Sí, Carol? Entonces, entonces tú o mides a este lado o mides a este lado, pero no puedes decir, digamos, que el cargador del celular, entonces tú podrías haber puesto acá 110 voltios por 2 amperios y te daba 220 vatios y no, consume 10 vatios porque no es por 110 voltios en realidad. Por el voltaje ya en corriente directa que se disminuye, que era en tu caso era 5. ¿Me entendieron todos la confusión ahí pequeña de Carol? ¿Sí o sí? Yo también tengo un cargador que dice que gasta 5 voltios a un A. No sé qué Un dará. amperio. A un Sí. amperio. Eso es un cargador de qué, de celular. Sí. Perfecto, sí, eso sí está bien. Lo que yo les quiero hacer entender, el error que estaba cometiendo Carol es que dice que el cargador del computador tiene 110 voltios y no sé, y un amperio, algo así. 110 no, porque precisamente viene la corriente de 110, le ponemos el cargador y ahí sí sale de 12 voltios o de 5 voltios o de 24 voltios. Seguramente es de 12 voltios. Los cargadores de computador normalmente son de 12 voltios. ¿Lo viste, Carol? Que vi que estabas mirándolo. Pues Carlos, estoy mirando acá. Bueno, Carlos, voy a ver una imagen al Una grupo. foto, Sí, perfecto. señor. Para que me saque también de una duda porque tengo una confusión ahí entonces. Dice, un momentito. Profe, yo tengo una pregunta. Uno cuando va a tomar Perdona, el voltaje, ¿cómo me dijiste? Carlos, perdón, Carlos. Apreciada estudianta. Carlos, Dale. yo tengo una pregunta. Cuando uno va a tomar el voltaje, ¿uno utiliza la de input o output? Output. Ah, Este de acá, exactamente lo que estoy diciendo. O sea, uno está midiendo este aparato. Estoy hablando aquí. ¿Sí se ve? Está midiendo este cargador. Este es el input, ¿cierto? El input son 110 voltios o 220 o lo que sea. Y el output es lo que sale por acá, que son los 5 voltios, los 12 voltios del cargador, etcétera. La salida de corriente. Gracias, Carlos, La por esa salida de aclaración. corriente. Yo también tenía la misma confusión de ella, porque por lo menos en la imagen que le envía aparecía así los dos, el Sí, input y el output. espérate que no la puedo ver. A ver, todos por favor regarde. Bueno, no, ¿esto lo puedo descargar o qué? No, eso no es así. Esperen, espérense. Descargar, descargando. Un mensaje descargado. Sí, pero ¿a dónde? Eso no me pregunta a dónde descargarlo.
Ahora sí. Entonces vamos a ponerlo en el escritorio, en cualquier lado. Y vamos a hacer, digamos, estos cargadores. Estos cargadores pueden ser confusos, pero no, para nada. No hay ningún problema. Ese es de 17 voltios, Vamos a girarlo porque esta niña lo mandó patas arriba. 19, A ver, entonces 3.42. voy a compartirlo, el de Carol. ¿Lo ven? Entonces vamos a leer. Estos adaptadores, pues normalmente tienen, el problema es que tienen demasiada información, pero tienen la que es. Hola Andrea, hola Estefanía. No sé qué era lo que habías escrito, que no tenías, no podías prender la cámara. Igual, bueno, me alegra verte. Lo mismo, Andrea. Bueno, entonces aquí estamos viendo, estamos resolviendo preguntas y lo de la tarea. Entonces, eh, tenemos información, es un adaptador de corriente alterna, el modelo es, aquí quiere, estas letras de acá quieren decir, este profesor no tiene ni idea de hablar chino. De aquí en adelante, esto tampoco, revisión 6 no sé qué, no nos interesa, input. Entonces el input, o sea, ¿qué es lo que llega a ese cargador? 110 voltios o 240. Es muy internacional, Carol. Puede estar en Colombia o puede estar en España y puede conectar ese mismo coso y listo. 1.7 amperios es lo que consume en corriente alterna, ¿no? Y 50 o 60 Hz, es decir, que funciona, es que los países que tienen 110 voltios funcionan a 50 hercios y los que tienen 240 funcionan a 60 hercios. HZ, aquí está, hercios. Entonces, esta es muy internacional, nos sirve en cualquier parte, a cualquier voltaje. El que nos interesa en nuestro caso, bueno, aquí daría lo mismo, ¿no? Ahora vemos, a ver, pero lo estamos haciendo todo desde la parte, digamos, de la corriente continua. Entonces, output, o sea, lo que sale del cargador después de chupar la corriente alterna y convertirla en corriente directa. Entonces, por ejemplo, aquí sí estoy seguro que debe decir corriente directa o tal vez en alguna parte de esa frase. Pero bueno, entonces son 19 voltios, 19 voltios salen 19 voltios de los 110, pero en corriente directa, 3.42 amperios. 3.42 amperios, pues digamos que es un computador, entonces muchas veces consume más que otras porque no, o sea, cuando está haciendo trabajos fuertes, un render, por ejemplo, está consumiendo los 3,5 de amperios. Cuando están escribiendo un trabajo en Word o algo así, no los consume, pero bueno, entonces digamos que esto es lo máximo y eso entonces da 65 vatios. Esa multiplicación de esto por esto, ¿no? Más o menos. También todo, es digamos, un promedio eh, porque, como les digo, pues el consumo no es continuo igual, no es como un bombillo, ¿no? Un bombillo, pues todo el tiempo está consumiendo lo mismo. Un televisor, más o menos todo el tiempo está consumiendo lo mismo porque se prenden todos los LEDs y se ponen, digamos, de diferentes colores, cosas así, pero más o menos están prendidos todos, entonces siempre está consumiendo lo mismo, pero un computador es muy diferente porque el procesador y todo eso muchas veces trabaja más o menos, como una licuadora. Si la prendo en uno, pues funciona de una manera, si la prendo en el máximo, pues consume más. Pero si multiplicamos, por ejemplo, 110 por 1.7, si multiplicamos, si dice ahí que aquí que más o menos son 1.7 amperios. Realmente, eh, realmente es muy poquito. Miren la diferencia. No vamos a hacer la cuenta ni nada porque estas son cosas, digamos, muy técnicas, pero miren la diferencia de amperaje, ¿sí? Entonces, él consume poquito cuando la corriente es alta. La corriente es alterna y es 110 voltios. Y mucho más amperios cuando la corriente ya es de 19 voltios nomás, ¿sí? Entonces básicamente eso era lo que quería aclarar en el segundo punto que puso Carol.
Y es que siempre es el output, siempre es la parte que sale, siempre es la corriente, bueno, o si podemos tomar la corriente alterna, pero entre otras cosas nos es más fácil la corriente continua y pues una de dos, nos decidimos por una, ¿no? No podemos ir intercambiando de un lado y del otro porque seguramente nos equivocamos, ¿vale? Vale, Carlos, muchas gracias por la aclaración, en serio, Sí, gracias. sigue, Juan sigue. Carlos, Ah, bueno, ¿quién habló? yo, es nada más como una pregunta. Entonces la tabla tendría que tener principalmente los watts, potencia, voltaje y también se le incluyen los amperios o eso es como un Claro. dato extra. Claro, no. En principio les dije que tomaran los datos que pudieran. Lo que pasa es que en un cargador de celular, como les digo, hay muchísima información, ahí se puede sacar todo. Pero hay electrodomésticos que no. Posiblemente una licuadora, como les decía, dice 1000 vatios y ya. Entonces, una licuadora sí, o sea, una licuadora no estamos midiendo input y output, solo es la licuadora en sí. Es decir, que la estamos midiendo directamente en corriente alterna, ¿cierto? Lo mismo un televisor, de hecho. Si no tiene un transformador, es corriente alterna lo que medimos, ¿sí? Eh, la mayoría de las cosas las medimos entonces en corriente alterna y ahí yo estaba, digamos que cometiendo un error porque les estaba diciendo que en corriente directa. Realmente lo importante es tener claro cuánto consume, ya sea en corriente alterna o en corriente directa, ¿sí? Porque la cuenta nos debe salir igual. Los vatios, que al final son lo que más nos interesa. Ah, no estoy compartiendo, ¿verdad? No. Los vatios, que al final son lo que más nos interesa, pues da lo mismo si es en corriente alterna o corriente directa. Entonces, volviendo a la pregunta de Estefanía, pues la cuestión era encontrar los vatios, los voltios y los amperios, ¿sí? Por ejemplo, Carol no hizo la multiplicación en su cargador. En su cargador realmente, pues le faltó saber cuántos vatios produce. ¿Cuántos vatios son? Cualquiera, no solo Carol. En el cargador del celular, estoy diciendo, en el cargador del celular. Con el micrófono encendido es más mejor. Yo tengo también otro, que pues es el cargador del celular de mi mamá, pues son 5 voltios. Ahí aparecía que era 3.0 amperios y 15 voltios. ¿Qué? Y aparece así como 15 todo vatios. así. Eso, perdón, vatios, qué pena. Claro, porque 5, 3, 15. Entonces, 5 por 3, ¿cuánto da? 15. ¿Y el tuyo? No tenías los vatios, pero ¿cuántos son? 10. Exactamente. Entonces, Estefanía, pues tienes que, en principio, la idea era mirar todos los elementos, eh, y si faltaba uno, pues descubrirlo, ¿sí? Entonces ella encontró en este caso 5 voltios, 2 amperios, lo cual multiplicado, acuérdense la formulita, esta de aquí, ay, acuérdense la formulita, esta de acá, ¿la ven? ¿Sí la ven? ¿Sí ven el azulito? Esta de acá, vatios igual a voltio por intensidad y sus diferentes vertientes. Entonces, sí, me falta una sola incógnita, lo puedo desarrollar, ¿sí? Entonces a ella le faltaba la incógnita de vatios, no tenía ni que mover la fórmula ni nada. 5 por 2 tal. Los voltios por los amperios siempre nos van a dar los vatios. Sigue, Carol. Profe, pues digamos como Yo no me tal. llamo profe Ay, niña. perdón, Carlos, qué pena. Bueno, pues acá tengo, pues les voy a leer así como los que tengo así bien concisos porque lo No me que puse importa, fue... lee tranquila lo que hiciste. No Ah, estoy bueno, calificando, lee. Lee bueno. lee el siguiente, a ver qué tienes y si está bien y está mal. Me interesan más los que están mal que los que están bien. Bueno, pues tengo este que es un bombillo LED del comedor.
Sí, Puse lo mismo, voltios, 100 a 240, 100, ¿sí? no, solo 100. 100, Acuérdense que ah, aquí ok, es 100 o 110. listo. 100. Entonces, si ahí decía 100, pues 100. 100. Y Pero, tengo los vatios que son 30. y los vatios que son 30, perfectamente. Así es. Uy, pero es un tremendo bombillo. Sí, profe, Ah, es bueno. grandote. Hasta nunca Eh, mucho. bueno, De Carlos. alumna, Ay, Dios. me encanta que tengas un Dios, bombillo de ese gracias. tipo, pero espero que después de la clase, bueno, pero tú no pagas el recibo ni nada de eso, pero por conciencia ambiental, que es en realidad por lo que hace uno estas cosas, porque luego van a ver que los consumos parecen relativamente pocos, pero espero que después de que termine toda esta charla nuestra, botes ese bombillo a la caneca y pongas uno decente. No, mentiras, es lindo tener luz, pero 30 vatios, digamos que es de los bombillos más grandes, más consumidores que hay en este tiempo, ¿no? Porque en el tiempo de los bombillos incandescentes, que me imagino que les tocó vivir, o si no estoy muy viejo, ¿sí los vieron o no? ¿O nunca lo vivieron? Los amarillos. Los bombillos que eran con dos paticas y un filamento acá y una bombilla de vidrio, una cosa de vidrio y la rosquita. ¿Sí lo vivieron o no? ¿En serio que no? ¿En serio no? Sí, el Sí, amarillito. Carlos, claro. Ah, bueno, sí, porque ahí sí o sea, esos bombillitos, si se acuerdan, eran de 60 vatios, de 100 vatios, ¿no? El típico era de entre 60 y 100. Entonces, imagínense lo que hemos mejorado. Ahora los vatios uno de los más altos son 30 vatios. Posiblemente los bombillos normales son de 10, de 5 vatios, aunque también quiero decirles otra cosa y es que ellos dicen 30 vatios, pero no llega ni a 20, con toda seguridad. Pero igual, el que dice 5 pues no llega ni a 3 y el que dice 10 no llega ni a 5. Entonces el de 30 pues aunque no es 30 sino seguramente son 20 por ahí por mucho, igual es harto comparado con el de 10 que no es 10 sino que es 8 7 o algo así. ¿Sí se entendió lo que dije? Sí, Carlos, tengo una duda sobre eso. Sí. Eso no lo hacen debido como por ejemplo cuando hay un corto o tempestad y de pronto la energía se va y luego viene con mucha intensidad, pues, como para que eso no explote o se dañe, no se queme. ¿Los Para eso es vatios? como, no, no, lo que dice que consume tanto voltaje, pero es mentira, no como para que esos pocos segundos que llega la energía con mucho voltaje lo resista y no se dañe, pero siga sirviendo normal por debajo de lo que usted dijo. O Ah, ya te entendí. El tema de que no es lo que. No, no, no. No, sí tienen, sí tienen elementos de protección por dentro, porque ese no es un bombillo, o sea, no son dos filamentos pegados a la sí, sí, corriente, sí. no. Tiene un circuito por dentro que dependiendo si es Philips o algo así, una marca reconocida, pues tiene hartas cositas entre ellas un circuito de protección para voltajes Sí. altos y bajos. ¿Esos resistores o qué cosa, cómo se llama eso? Eh, es un circuito de varias cosas. Tiene diodos, resistencias, tiene condensadores, sobre todo. Pero no me quiero meter en eso porque realmente, pues la mayoría, digamos que son eliminadores o reductores de voltaje a partir de condensadores, que son como unas pequeñas pilas que funcionan como pilas en corriente continua, pero en corriente alterna funcionan como una especie de resistencia que solo deja pasar una pequeña cantidad de amperios y así ya reducen la corriente. Es decir, el bombillo por dentro tiene un cargador de celular, tiene una especie de cargador del celular, pero malo, ¿sí? O sea, ordinario, por decirlo de alguna manera. Esa es la única razón por la que se dañan en realidad. Pero bueno, entonces dijimos que tenía un bombillo. Acá toca poner, ¿no? Acá toca poner celular estudianta. Y acá celular mamá. Acá bombillo sala, ¿verdad? Sala.
tiene 30 vatios, 110 voltios. Vamos a poner siempre 110. Yo sé que escriben a veces 100, no sé qué. Vamos a poner siempre 110. O sea que ¿cuántos amperios tiene? Wisman, reacciona, responde. A ver, vamos a dejarle esa tarea a Wisman que nos responda esto mientras, porque Wisman, él se demora un poquito en despertársele la neurona, yo lo conozco, entonces, mientras tanto, Carol sigue. Vamos, Wisman, tú puedes. 0.3. 0.3, uy, qué rápido, ya cambiaste, Me lo has dicho. ya no eres como antes, ya no eres el Wisman que yo conocí, que me decía en clase, no, es que yo soy un poquito lento, eso nunca se me va a olvidar. Bueno, Carol Estefanía, rápidamente. Bueno, Carlos, el otro, se me descargó el computador. Ay, Dios. Bueno, entonces cambiemos, ya, Carol, no tienes más dudas, ¿verdad? No, señor, Bueno, gracias por la otro, aclaración. otro, otro que diga, que lea sus cosas. Yo tengo. Léelo, También tengo léelo, un Excel, pues. Ajá, también tengo léanlo, esto. léanlo primero, es que se nos va a acabar el tiempo, entonces no hay tiempo de proyectar y eso, más bien léelo, Wisman, di algo. Bueno, mire, yo tengo un computador que Computador. me dice que me da 19.5 no sé, voltios, ¿qué Voltios, es? voltios, sí, voltios. Ajá, V es voltios y 6.92 amperios. 6.90. Es tremendo computador el que tienes. ¿De cuántas pulgadas es o qué? Y 6.92 amperios, poquito. No, no, es hartísimo, casi 7 amperios por 20 voltios. O sea, 7, 2 por 7, 14, 140 vatios. Eso consume más que mi computador PC, o sea, que mi computador de torre. En todo caso, como les decía, pues esto es en el trabajo más extremo, cuando Wishman está haciendo el super render. eh, eh, Ahí entonces consume mucho, pero de resto no está consumiendo ni la mitad. En todo caso, bueno, listo, perfecto. ¿Qué más? Yo le mandé una foto al WhatsApp de un equipo de sonido que tengo, pero portátil, pero no lo Perfecto. entiendo, la verdad, tiene muchas vainas y yo no sé ni cómo es. Bueno, bueno, yo creo que lo alcanzo a proyectar aún. Compartir. Ah, no, espera, tengo que descargarlo. Pero si se alcanza a ver, sí, parece que sí. Descargar, descargar, descargar. Quickly. WhatsApp. Descargas. No, bueno, sí, descarga. No, escritorio. WhatsApp Image. Ah, a ver. Conectores. Quinto encuentro. Ay, aquí está. No, este era el de. Ya lo vi. ¿Listo? ¿Lo ven? Sí, Sí, Carlos. señor. ¿Esto es qué? Esto es un equipo de sonido, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que. Eh, Aquí no está toda la información, pero bueno, vamos a decir, esto es portátil, pero es grande, digamos, ¿o qué? Así es grandote. Bueno, eso también, esos 500 watts también son para vender, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerla. Dice, no tenemos la información completa, pero, eh, pero vamos a ver qué se puede hacer. Digamos, solo tenemos esta información, 500 vatios, y toca creerle, ¿no? Pero output impedancia, esto se refiere al parlante, o sea que esto no nos interesa. Y power supply voltage son 9 voltios, pero no nos dice a qué amperaje, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos claro es en corriente alterna que tenemos 110 voltios y tenemos voltios y los vatios son 500. Entonces ahí nos toca sacar los amperios.